Martes 13 de diciembre de 2022, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados hoy son Paola Cabezas, asambleísta nacional de UNES, miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales. UNES apoya algunas iniciativas del gobierno, pero ¿qué pasa con la consulta popular? ¿Este apoyo es a cambio de nada? Lo vamos a analizar. También estará con nosotros el general en servicio pasivo Víctor Arauz, excomandante de la Zona 8 de Policía de Guayaquil. Hoy se cumple un año de la denuncia que hiciera el embajador de Estados Unidos sobre la presencia, la infiltración del narcotráfico en filas policiales. ¿Qué ha pasado desde entonces? Lo vamos a revisar. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ayer debía darse la audiencia de Jorge Glass, pero el ex vicepresidente a última hora dijo estar enfermo y además cambió de abogado. La jueza ha diferido la diligencia en la que podía revisarse la libertad provisional concedida a Glass el pasado 28 de noviembre. La audiencia debía darse a las 3 de la tarde de este lunes, pero a último momento Jorge Glass pidió a la jueza que se posponga. Envió el certificado de un neurocirujano privado y este oficio. Solicito se difiera la audiencia, en vista que del documento que adjunto se podrá apreciar el reposo médico por el estado de salud en el que me encuentro, lo cual me imposibilita estar de forma personal. La jueza Melissa Muñoz respondió que es una copia simple y que debe validarlo el Ministerio de Salud, pero sí dio paso al segundo motivo expuesto por Glass, su cambio de abogado. Agradezco a los profesionales que me han patrocinado en la presente causa, situación que también implica que no se lleve a efecto la mencionada audiencia. Es decir, que Edison Loaiza deja de defenderlo, estrategia que él mismo anunció antes de ser relevado. De pronto va a ocurrir de que podríamos pedir un diferimiento o cambio de defensa técnica, alguna cosa de esas. Ahora a Glass lo defiende Cristian Palacios. Se trata de la persona que presentó en Santo Domingo la medida cautelar por la que el ex vicepresidente ya lleva 14 días libre de forma provisional. Así, la audiencia se aplazó y no tiene fecha de reinstalación. Por el momento, Jorge Glass seguirá en libertad, cumpliendo la presentación periódica y prohibición de salida del país, a puertas de las festividades de diciembre. El movimiento Unión por la Esperanza ha anunciado su respaldo a la iniciativa gubernamental de reformar la Constitución en lo que se refiere al rol de las Fuerzas Armadas para respaldar complementariamente el trabajo de la Policía Nacional. Lo hicieron público el jueves pasado. El bloque correísta, principal opositor del gobierno, sorprendió en la asamblea cuando anunció su apoyo a la propuesta de reforma constitucional que presentó el presidente Guillermo Lasso para que las Fuerzas Armadas, en coordinación con la policía, enfrenten al crimen organizado sin declarar estados de excepción. Con el accionar que tienen que tener las Fuerzas Armadas, que es un rol en el caso excepcional, y si va coherente con eso y va atado y va a brindar y va a reforzar el tema de la seguridad y la protección de toda nuestra ciudadanía, pues claro que la vamos a apoyar. Paola Cabezas, asambleísta nacional por UNES, integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales, nos acompaña esta mañana. Buenos días, asambleísta, bienvenida a Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Muy buenos días. Saludos a usted y a toda la audiencia de Coavisa. El gobierno propone una reforma para que las Fuerzas Armadas apoyen de forma complementaria el trabajo de la Policía Nacional. Ustedes han dicho que van a respaldar esta propuesta. ¿Cuáles son los argumentos que solventan este respaldo? Bueno, la coherencia. Argumentos suficientes porque nosotros en el 2015 hicimos justamente una propuesta de similares características a través de una enmienda. La Asamblea la aprobó y justamente la Corte Constitucional en el 2018 decidió derogar esta iniciativa que nosotros consideramos que es muy importante y vital, el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en procesos de seguridad interna. Pero hay un elemento muy importante, Lenin y ecuatorianos, no vamos a militarizar el país, son acciones complementarias las que hará
las Fuerzas Armadas, porque también lo que dice la Corte Constitucional al respecto especifica cuáles son las tareas y labores que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad interna. Lo que sí nos sorprende es que el presidente Lasso, que fue el principal opositor de esta propuesta de la Revolución Ciudadana en su momento, recordarle que en el 2015 fuimos nosotros quienes hicimos esa propuesta, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, y que ahora haya decidido retomarla, nos parece interesante. Una cosa es ser opositor y otra cosa es ser gobernante, y creo que eso es importante, que el presidente Lasso haya entendido que eso es fundamental para la seguridad interna. El texto relativo a las Fuerzas Armadas que contenía esa enmienda señalaba que esta institución apoyaría en la seguridad integral del Estado. Eso suena y es algo más amplio que respaldar complementariamente el trabajo de la policía. ¿Cuáles son las diferencias o las similitudes entre estos dos textos que no son iguales? Bueno, lo fundamental es lo que dice en este momento el dictamen de la Corte Constitucional. Y si nosotros decidimos tratar la enmienda a la interna de la Asamblea Nacional, debe ser tomando en cuenta estos elementos que ya en su momento la Corte Constitucional lo ha dicho claramente. El ente rector de la seguridad en el país es la Policía Nacional. Eso no va a cambiar. Entonces es indispensable poder tener claro que si bien las Fuerzas Armadas pueden tomar liderazgos en territorios como en este momento Esmeraldas, Guayas, que son las provincias que están teniendo mayores índices de inseguridad y que la policía tiene identificado cuáles son las problemáticas, indiscutiblemente las Fuerzas Armadas cumplirían un rol fundamental en la seguridad interna, pero no va a cambiar el ente rector de la política de seguridad. Siempre va a seguir siendo la Policía Nacional. ¿Estarían entonces ustedes, y lo podría confirmar, de acuerdo en modificar el texto que ha sido presentado por el presidente de la República? Por supuesto, Lenin, ya lo dijimos públicamente. Si hay una cosa que nosotros tenemos es coherencia. No podemos cambiar de discurso solamente porque el presidente Lasso en este momento es el que gobierna. Nosotros lo dijimos en el 2015 y lo repetimos ahora. Estamos a favor de que las Fuerzas Armadas puedan generar un acompañamiento a la seguridad interna con los parámetros que ya ha establecido la Corte Constitucional. Y este apoyo, Paola, es a cambio de que, le pregunto, ¿tiene algo que ver con la liberación de Jorge Glass, con la búsqueda de un salvoconducto para María de los Ángeles Duarte, o es únicamente, como usted lo ha señalado ya, de pura o por pura coherencia? Remítase a los archivos, Lenin. Remítase a los archivos. Creo que hay suficiente información periodística que establece que no estamos jugando con la vida de nadie ni estamos utilizando esto como un oportunismo de nadie. Yo creo que esas son dos cosas que no se deberían mezclar en una situación tan sensible que vive el país. La seguridad es la prioridad para todos los ecuatorianos. Entonces, si el presidente Lasso, aún habiendo sido oposición en el 2015 a esta importante reforma, hoy la retoma, lo que tenemos que decir nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo. Y porque me he remitido a los archivos es que sé que a esas enmiendas constitucionales no solamente se opuso CREO, sino también la CONAIE, sino también los sindicatos, también el Contralor 100 sobre 100, Carlos Polit, Luis Fernando Torres, y que por cierto fue representado en la audiencia pública que se desarrolló allá en el 2018 por Esteban Torres Cobo. Por eso es que le pregunto, asambleísta, y qué bueno que usted deje claro que se trata simplemente de un asunto de coherencia, pero vamos dejando en claro quiénes se opusieron a esas enmiendas que se realizó en el 2015, que por cierto la Corte Constitucional las tumbó porque las aprobaron de manera inadecuada. Fue esa la razón por la que se las dio de baja. Ahora, el hecho de que respalden la reforma constitucional no significa que estén de acuerdo con la consulta popular que plantea el gobierno, ¿o sí? Bueno, Lenin, creo que es cuestión de remitirnos a las preguntas y ninguna de ellas va a resolver los graves problemas que tiene este país, inseguridad, económico, social. Las preguntas en su contexto global tienen el interés del presidente Lasso de hacerse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o buscar un mecanismo que le dé mayor apertura para cooptar espacios de poder en los justamente autoridades que tienen que elegirse. No están de acuerdo con eso, nunca lo han estado.
Estado y encuentran en la consulta popular una oportunidad. Entendería también que esto es oxígeno político. El gobierno no tiene posibilidades de tener representación en los gobiernos locales, por eso aprovecha esta coyuntura para poner la consulta y ver si valida su gobierno. Es peligroso porque en realidad el presidente Lasso no ha resuelto los importantes problemas que tiene el país y la ciudadanía, siendo indiscutiblemente sabia, va a saber entender que esta consulta popular no resuelve los problemas importantes que tiene el país. Sí, sabemos que seguramente para muchos la reestructuración institucional para poder tener mayor libertad de tener gente que puedan controlar en los espacios de poder es importante, pero para nosotros lo más fundamental es la vida de la gente y nada de lo que dice la consulta popular resuelve los grandes problemas que tiene el país. Que la Asamblea Nacional sea quien nombre a las autoridades de control en lugar del Consejo de Participación Ciudadana, ¿le parece a usted que es una mala idea? Y se lo digo yo, que soy asambleísta. Imagínese esta asamblea eligiendo autoridades. No, sería terrible. Una asamblea... Bueno, entonces, Lenin, yo creo que es cuestión solamente de informar adecuadamente a la ciudadanía. Imagínense esta asamblea eligiendo autoridades, una asamblea atomizada, una asamblea que está desprestigiada y sí, una asamblea que en ocasiones se pierde de su rumbo y que no da respuestas. Entonces yo no creería que esa sea la solución. Habían otros mecanismos, un mecanismo mixto, abstraer a la ciudadanía de la posibilidad de elegir a sus autoridades, creo que era un modelo muy interesante, podrían haberlo revisado, pero sin embargo el presidente Lasso y sus asesores jurídicos consideran que debe volver a la Asamblea Nacional. Eso es en realidad un disparo en el pie. Ahora, usted hace énfasis en que no sería adecuado, no sería correcto que un ente politizado como la Asamblea Nacional, y más que politizado, desprestigiado como la Asamblea Nacional, son sus términos, sea quien nombre a las autoridades de control. Pero yo quisiera preguntarle, asambleísta, ¿usted de verdad cree que el Consejo de Participación Ciudadana, el actual y los anteriores, no han sido entes politizados y que se han encargado también de desprestigiarse a sí mismos? Mire, Lenin, las personas no pueden hacer a la institucionalidad y ese ha sido el error de la clase política y de los mismos medios de comunicación, calificar la eficiencia de una institución por el error que pudo haber cometido alguna autoridad. Yo creo que en eso tenemos que ser completamente coherentes y mirar que el modelo que establece el Consejo de Participación Ciudadana para selección de autoridades, si se cumplieran las normas, sería el adecuado. Es innovador porque permite un trabajo mixto. Desde el día 1 no se cumplió. Bueno, tenemos que criticar indiscutiblemente la forma en la que los consejeros actualmente han llegado y respetando completamente la norma, tomándose por asalto esa institución y respetando las decisiones legislativas de la Asamblea Nacional. Este intuerto jurídico y político que se ha armado en el Consejo de Participación Ciudadana, indiscutiblemente que genera un debate público y que no deberíamos abstraernos como Asamblea Nacional y como ciudadanos buscar un mecanismo de solución. Pero insisto, Lenin, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Que sea la Asamblea Nacional que designe autoridades, mire, amanecerá y veremos. Asamblea, ¿por qué les parece inadecuado a la gente de UNES que se abra la posibilidad de extraditar a quienes cometen delitos relacionados con el crimen organizado? ¿Por qué usted dice que UNES está en contra de ello? Porque ustedes así lo han expresado. No he escuchado a nadie de UNES decir estoy a favor de la extradición. Corríjame y cuénteme quién de su organización política sí lo respalda. El que no nos haya escuchado no significa que nosotros estemos en contra. Yo creo que ahí hay que ser una puntual. A ver, primero, Lenin, yo creo que el debate que se está generando en contra a través de la extradición es erróneo. Primero porque no es un invento del correísmo, como dicen algunas personas. Esto viene siendo justamente algo que está en la Constitución del Ecuador desde 1945, si no me equivoco. La extradición es parte de uno de los elementos de los derechos humanos que se han recogido en varias constituciones. Entonces, no es que estemos nosotros en contra. Lo que deberíamos valorar y que nos gustaría saber es la información, cuál es el estudio que tiene el gobierno nacional, cuáles son las peticiones que tienen de otros gobiernos para extradición de personas. Eso es lo que quisiéramos saber, para que haya una valoración técnica de la decisión. Pero esto no es un invento del correísmo, por si acaso. Esto es un tema que ha sido parte de la cultura
de la constitucionalidad ecuatoriana, en donde hemos respetado este tema que está en la libertad de los estados a acogerlo o no. Si miramos justamente experiencias como la de Colombia, la extradición no resolvió sus graves problemas internos. Ellos justamente abrieron esta posibilidad y bueno, veamos, yo creo que es importante para haber llegado a este punto de poner esa pregunta en la consulta popular, haber hecho una valoración quizás un poco más técnica, revisar si esto en realidad va a resolver los graves problemas de seguridad que tiene el país y bueno, que sea el pueblo ecuatoriano que decida. Ya están abiertos al debate entonces ustedes, a la espera de que presenten estas pruebas, estos elementos técnicos para allí definir una posición, una postura ante aquello. Lenin, la pregunta ya está dentro de la consulta popular y si usted me pregunta, esto es populismo penal, porque ¿qué es lo que sucede con el gobierno cuando... Entonces si se oponen, pues asambleísta, ¿por qué no dice frontalmente no estamos a favor de esto? A ver, Lenin, no es un debate, es un debate. No es un debate, yo le he dado todos los elementos jurídicos. No, pero es que usted me increpa como que mi opinión no vale. Y le estoy dando todos los elementos que están dentro de la Constitución, que están dentro de la Constitución, que está dentro de la Constitución, está claramente establecido cuáles son los parámetros, pero vuelvo y le repito, la pregunta ya está puesta dentro de la consulta que le harán al pueblo ecuatoriano. En su contexto general, mi estimado Lenin, son preguntas enganche, porque en realidad lo que le interesa al gobierno nacional dentro de esta consulta es justamente cooptar el tema del Consejo de Participación Ciudadana, tener libertad para elegir autoridades y las demás son preguntas de enganche. A propósito de respaldos a iniciativas gubernamentales, asambleísta, ¿UNES está a favor de la ley económica urgente de transformación digital que propuso el régimen? Bueno, más que estar a favor, Lenin, es un ejercicio que ojalá se pudiera replicar porque es justamente la forma en la que llegamos a un acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo. Usted recuerda que en marzo la Asamblea Nacional rechazó la ley económica urgente presentada por el presidente Lasso justamente porque no cumplía algunos temas de elementos constitucionales. El presidente Saquicela, y creo que aplaudimos y valoramos esa decisión de buscar un diálogo para que mesas técnicas pudieran revisar esta ley y que no tengamos inconvenientes desde la parte técnica, fue el primer paso que dimos. En agosto se establecieron entre 4 y 5 mesas técnicas con equipos de la Asamblea Nacional y del Gobierno Nacional para ir justamente revisando y este es el resultado. Ojalá no sea la primera vez que el Ejecutivo y el Legislativo se sienten para poder sacar normas que le beneficien a los ecuatorianos. Y sí, por supuesto que estamos a favor de esa ley porque la hemos trabajado a la interna, porque hemos dado nuestros aportes. Sí, el artículo 17 termina siendo un nudo crítico porque ese artículo no cumple un elemento técnico que es la unidad de materias. Temas que tienen que ver con hidrocarburos deberían ser tratados en otra ley, eso ya se está discutiendo dentro de la comisión y aspiraríamos que depurando, digamos, o subsanando el tema del artículo 17 podamos aprobar este proyecto de ley por unanimidad. Paola Cabezas, asambleísta nacional de UNES, gracias asambleísta por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias Lenin, siempre es un gusto. Un abrazo. Luego de la pausa volvemos con el general en servicio pasivo Víctor Arauz, excomandante de la zona 8 de Guayaquil. La denuncia de narcogenerales que todavía flota en el ambiente. Estados Unidos retiró visas. Hubo bajas dentro de la institución policial, pero ¿qué ha pasado desde entonces? Ya regresamos. Exactamente hace un año, el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, indicó que en el país había narcogenerales al tiempo que expresaba su preocupación por la infiltración del narcotráfico en las fuerzas del orden y advertía que se había iniciado el retiro de visas a altos miembros de la Policía Nacional. 2 días después, el 15 de diciembre del 2021, trascendía que uno de los oficiales a quien se le había revocado la visa era el general Víctor Arauz. ¿Qué pasó después de eso? Lo vamos a conversar con el protagonista, general Arauz. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Gracias por la oportunidad. Tengo que empezar preguntándole esto. ¿Es usted un narcogeneral? Me sorprende su pregunta, Lenín. Y contundentemente le digo pues que no. No solamente por lo que Víctor Arauz puede decir, sino por todas las pruebas y por todos los elementos que yo tengo luego de todo este año
informes de Contraloría, los documentos de Fiscalía, que ratifican que las declaraciones del embajador, por no decirlo un poco ligeras, causaron un daño irreparable. ¿En algún momento se le dijo a usted las razones por las cuales se le revocó la visa a los Estados Unidos? Bueno, fue público que fui convocado, fui el único general que fui convocado a la Embajada Americana, asistí sin ningún problema porque no tenía de qué preocuparme. Y en el momento que el agregado consular me atendió, me indicó que las razones por las cuales me revocaban mi visa por no ser elegible a los Estados Unidos era por información proporcionada al gobierno de los Estados Unidos. ¿Por quién? Ahí salta la pregunta. ¿Cuál fue la información que le dieron? ¿Qué información le dieron al embajador? Por eso, a estas alturas, he llegado yo a la conclusión de decir, sin temor a equivocarme, que lamentablemente al embajador le dieron una información falsa, una información errónea, y le motivaron tal vez a cometer un error y una decisión equivocada. Lenin, permítame, esta es la única sentencia que yo tengo, el retiro de mi visa. Esta es la única sentencia que a mí me sometió y que me expuso al escarnio público y a la censura pública. La única sentencia es esa cancelación de visa, pero ¿tiene usted en estos momentos alguna investigación en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado? Lenin, ha pasado un año. Aquí tengo un documento en donde con fecha actual yo estoy pidiendo una vez más a la Fiscal General del Estado que me certifique si he sido investigado. Estas respuestas duran un determinado tiempo, pero tengo aquí el acceso al sistema de Fiscalía en donde yo nunca he sido investigado. Consto como denunciante, que es otra cosa, producto del trabajo y de la labor que yo desempeñaba, pero en ningún archivo de la Fiscalía yo consto, Lenin, como denunciado o como una persona que se encuentra dentro de una investigación. ¿Está diciendo usted, general, que a la Embajada de Estados Unidos uno va, acusa a alguien y ellos salen públicamente sin mediar prueba alguna a acusarlo y a tomar acciones en su contra? No le entendí la pregunta. O sea, cualquiera va a la Embajada de Estados Unidos, dice, no, hey, mire, aquí le presento una denuncia o le cuento que ha pasado tal cosa y ellos no, Lenin, pero en este caso sí permítame hacer una cronología corta del tema. Comente. Una cronología corta del tema. En agosto del año pasado, en agosto del 2021, yo fui separado de la institución. Yo presenté una demanda penal en contra de la ex comandante general y en contra de la ex ministra de Gobierno, justamente no cuestionando la calificación, pero sí el proceso. Y constitucionalmente me dieron la razón de que el proceso fue ilegal y por eso constitucionalmente yo me reintegro a la institución. Obviamente ni en las peores de las pesadillas imaginaba que una semana después iba a salir el embajador a decir que existen narcos generales, que si bien es cierto no dio mi nombre, pero que insisto, fue el único que me llamaron a la embajada y fue pública las imágenes que usted acaba de pasar de que asistí a la embajada y me quitaron la visa. ¿Por qué usted no ascendió, general? Bueno, ese es otro proceso que está en la justicia, ¿no? Ese es otro proceso que está en la justicia. Pero usted los relaciona y usted dice... pero por supuesto. ¿Por qué no ascendí? Porque yo no era... no coincidía con la forma de comandar en ese entonces de la comandante general. Teníamos diferencias sumamente claras y obviamente pues la forma como yo planteaba de cómo se debía llevar en este caso la lucha contra la delincuencia, cómo se debía llevar, enfrentar todos los problemas de inseguridad que tenía el país, definitivamente no coincidían con lo que yo pensaba. Pero ¿en qué materia fue o en qué ámbito fue en el que usted obtuvo la calificación más baja? Eso es importante. Durante 36 años serví con pasión a mi institución. Nunca tuve problemas, nunca he tenido absolutamente ninguna situación que cuestione mi labor policial. Incluso suena un poco hasta cierto punto contradictorio el tema de que los dos anteriores comandantes generales durante mi grado de general inspector me pusieron calificaciones acorde a mi desempeño. Yo fui comandante de la DINASET, fui comandante de la zona 8, pero en el momento que me toca la calificación al ascenso de general inspector es donde definitivamente para quien me califica, en este caso la excomandante general y la ministra Vela, me ponen una calificación que no me permitía llegar a la nota mínima para ascender. Fue el único argumento con el que podían ellos sustentarse como para no ascender. Simplemente lo utilizaron. Cuando yo presento mi reclamo y constitucionalmente me dan la razón, obviamente pues que viene ya el tema de la denuncia del embajador, que estoy convencido, como le digo, Lenin, que le dieron una mala información, y no solamente a él, también al presidente de la República. He tratado por todos los medios de conversar con el señor presidente, que escuche no mi verdad, la verdad, porque aquí está el informe de Contraloría, quien contundentemente indica que los resultados del examen especial permiten concluir que no se encontraron elementos objetivos de un incremento patrimonial no justificado. ¿Es usted un hombre adinerado?
¿Perdón? ¿Es usted un hombre adinerado? Yo he vivido exclusivamente de lo que me ha dado mi institución, del trabajo y de las remuneraciones que me ha dado mi institución. Le pregunto por qué hay generales que tienen patrimonios de millones de dólares. Yo no quiero andar en ese tema. Simple y sencillamente a mí Contraloría me hizo el examen que fue pedido particularmente por mí. No es que yo estuve dentro del examen que realizaron todos los generales. Particularmente yo pedí que me hagan el examen y recuerde usted que también fue público que uno de mis patrimonios era uno de los más bajos, por no decir el más bajo. ¿Tenía o tiene usted, general, bienes, cuentas en Estados Unidos? Absolutamente ninguna. Estoy pidiendo justamente una documentación para que me certifiquen si efectivamente yo tengo algún tipo de transacción, de movimientos o de bienes en los Estados Unidos y que me certifiquen si en los Estados Unidos yo estoy siendo investigado. Lenin, aquí hay un tema sumamente delicado. Las declaraciones del embajador causaron un daño tremendo al país, a la institución, a 5 familias a las que le destruyeron la vida y hasta el momento Lenin no se ha presentado una sola prueba. Yo pido, y nunca es tarde, le pido al señor embajador que si tiene las pruebas las presente, que Fiscalía realice la investigación, pero es que si no existen, creo que tengo el derecho a que él también rectifique el daño que causó. ¿Hay infiltración del narcotráfico en la institución policial? Debe haber casos, Lenin, debe haber casos en donde lamentablemente este mal tiene todos los medios y todas las formas para poder infiltrarse y que pueda haber elementos policiales que lamentablemente caigan en esa tentación. ¿Altos oficiales? Debe haber oficiales, digo. Y yo le pregunto, ¿en todos los grados? ¿Oficiales? No, Lenin, es probable en todos los grados, no tengo yo la prueba como para decirle, pero lo más probable es que efectivamente el narcotráfico sí tenga sus tentáculos que deben haber contaminado alguno de los mandos de la policía. ¿Por qué no se hace nada? ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué no se depura a la Policía Nacional? Bueno, deberían hacerlo quienes en su momento están ahorita en la institución. Yo siempre cuestioné el tema. El embajador dijo que existían narcogenerales y pasó lo que sucedió conmigo, el retiro de la visa y todo el escarnio público y todo lo demás. Yo permanecí 4 meses más en la institución, Lenin. La institución no me abrió a mí un sumario administrativo para determinar si efectivamente había alguna relación o había algo que investigar en las declaraciones del embajador. ¿Por qué no lo hizo, Lenin? Porque efectivamente no había nada. Esto, como le digo, tiene que ver justamente por el interés en su momento de alguien que no me quería dentro de la institución y que se valió del único argumento que tenía, que fue una calificación que más que allá, que injusta, fue ilegal y que lamentablemente utilizó al señor presidente y le llevó pues alguna serie de situaciones que hicieron que él hasta ahora me escuche, porque como le digo, he tratado por todas las formas, por todos los medios, reunirme con el señor presidente y solo me ha respondido con su silencio. ¿Podrían decir algunos que nunca se hizo una relación directa entre el general Víctor Arauz y el narcotráfico, que por qué usted decide ponerse ese guante? De este momento tratar de limpiar mi nombre. Pero por supuesto que lo voy a hacer, pues Lenin, no tengo absolutamente ningún tipo de relación. Y aquí hay una situación que va mucho más allá, porque si la situación era contra Víctor Arauz, indisponerlo y ensuciar su nombre, no solamente llegó ahí, pues se metieron con mi familia. Pero Lenin. nadie lo señaló nunca directamente, nadie dijo Víctor Arauz es un narco general. Bueno, pero las imágenes que usted acaba de pasar me vinculan, pues Lenin. Y para la opinión pública, el narco general tiene que ver con la visita de Víctor Arauz a la embajada y al que le quitaron la visa. Por eso le digo, el retiro de mi visa es mi única sentencia, Lenin, y las declaraciones de un embajador que, como le digo, lamentablemente lo hizo de manera ligera y que sigo esperando que presenten las pruebas para que Fiscalía investigue y que se llegue a la verdad. ¿Irá a instancias internacionales? Pero por supuesto, Lenin, yo no voy a parar, yo no me voy a detener, por mí, por mi familia. Yo le hago una pregunta, ¿cuánto vale su honor, Lenin? No, no tiene precio. Entonces, usted me acaba de responder. Iré a instancias internacionales, iré hasta donde sea necesario para que esta verdad salga a la luz. General en servicio pasivo, Víctor Arauz, excomandante de la zona 8 de Guayaquil. Gracias, general, por acompañarnos. Gracias a usted por la oportunidad. Y no soy narcogeneral, Lenin. El gobierno y la empresa china Sinohydro buscan un acuerdo para los problemas en la construcción y funcionamiento de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La central podría ser concesionada a la misma contratista. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, cree que no es lo legítimo ni lo adecuado. Han pasado 6 años desde que la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair entró en funcionamiento y el Estado no ha recibido la millonaria obra por los problemas constructivos, legales y paralizaciones constantes. La empresa ha planteado al Estado una alternativa, la concesión. Así lo reveló el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Si ellos quieren llevarse y que la reparen y la cuiden, me parece una buena solución.
Pero el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien denunció actos de corrupción en la construcción de la hidroeléctrica durante el gobierno del presidente Rafael Correa, considera inviable. A un contratista fallido, incumplido, decirle, vea, mi señor, muchas gracias, no acepto la obra, pero usted siga nomás operando. No puede ser así. Aquí el Estado no puede quedar de rodillas en indefensión. Existen millonarias cuentas que deben ser aclaradas y sobre todo fiscalizadas. Coca-Cola Sinclair le costó al Estado 3.200 millones de dólares. 1.700 millones fueron financiados por el Exim Bank de China, con una tasa de interés del 6.9% a 15 años plazo. Los chinos apenas pusieron 1.700 millones de dólares. La gran cifra del costo de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair lo puso el Estado ecuatoriano. Además de que el crédito también es parte del Estado ecuatoriano. Hasta el momento, el Estado ha cancelado más de 800 millones de dólares a China por una polémica obra que opera a la mitad de su capacidad instalada, es decir, 700 megavatios de los 1.500 ofrecidos. El Estado tiene que ser responsable, tiene que hacer un informe sobre el lucro cesante. La Contraloría determinó en varios informes indicios de responsabilidad penal en los contratos de la construcción y fiscalización de la hidroeléctrica. Aquí terminamos las noticias y las entrevistas de Contacto Directo. Continúen con Televistazo en la Comunidad. Gracias a todos por su sintonía.